Bueno, sin duda ustedes habrán visto información referente a estos nuevos taxis ecológicos que circulan por Asunción. En efecto, de hecho, los taxistas, los miembros de la Asociación Paraguaya de Propietarios de Taxis en Asunción, pretenden tener 120 de estos vehículos para el 2016. En economía virtual, precisamente, es de eso lo que nos va a hablar Tania Ortigosa, porque tiene invitados importantes. Ya nos acompaña el señor Carlos Aragaki, el presidente de SAR Corporation Paraguay, y también el señor Juan Gastón Escabone, representante de la empresa. Señor Carlos, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias por la invitación. ¿En qué consisten estos vehículos de tecnología híbrida que estamos viendo ahora en Asunción? Y bueno, estos vehículos consisten, Toyota creó el concepto hace unos 10 años atrás, con la idea de poder economizar el combustible y evitar también al mismo tiempo las emisiones de gases contaminantes. El proyecto en una primera etapa en el Japón fue y es un éxito actualmente, ¿no? Hoy en día se ha ramificado a nivel mundial y todas las capitales más importantes en el mundo tienen Toyota Prius en sus calles. Este auto en sí es un auto con dos tipos de motores, como ya muchos lo saben, y consiste más que nada en economizar al mismo tiempo de evitar el consumo innecesario del motor de la gasolina. Esa sería la diferencia de un auto convencional, sí. Claro, porque el auto va retrocargándose en el camino automáticamente. El auto no necesita una conexión eléctrica, sino carga el motor eléctrico con la combustión, con la que genera, y lo que muchas veces se desperdicia en un auto convencional, porque eso lo compacta el híbrido y lo carga, lo va a un motor eléctrico que va cargando al mismo tiempo la batería eléctrica, ¿no? ¿Y hace cuánto que la empresa está en el país instalada? SAR Corporation hace 2 años atrás venimos trabajando con este proyecto para instalarnos aquí en Sudamérica más que nada, ¿no? El proyecto aquí en Paraguay nace de una idea en darle un nuevo concepto, un nuevo matiz, unas nuevas estrategias y, ¿por qué no?, mejorar el sistema del parque automotor de los profesionales taxistas en sus calles, ¿no? ¿Cuál sería el número de vehículos que está ahora circulando por Asunción y que no es tan novedoso? Bueno, hoy en día están circulando 30 unidades que la APT ha tenido a bien comprar y circular por sus calles. Y esperemos que ¿Cuántos vehículos compró la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción? Hoy en día, como le repito, compró 30 unidades y estamos con un proyecto de ampliar las unidades a unas 120 unidades más este año. Si se logra el proyecto como creo que va a ser, la proyección es anualmente llegar a renovar la flota total del parque automotor de la PTA. ¿Serían cuántos vehículos? La verdad, en este momento no tengo las cifras exactas, pero estaríamos hablando de algo de 400 y tantas unidades, ¿no? Que yo creo que es un gran beneficio, no solamente para el taxista como profesional que es, sino es todo un tema, ¿no? Viene también el tema de una imagen corporativa, de el ciudadano común que va y quiere tomar un taxi en este calor, alza la mano y sube a un taxi bueno, con aire acondicionado, y sobre todo el proyecto nace también por un estudio que hicimos nosotros, ¿no? ¿En el mercado paraguayo? Sí, porque el que habla vino y estudió el mercado, subía los taxis. ¿Paraguay sería el primer país en tener esta flota de vehículos? Sí, es el primer país en Latinoamérica que está ya con los Toyotas Hybrid en sus calles, equiparándose prácticamente a nivel mundial con Tokio, Sydney, New York, países de primer mundo, Barcelona, Madrid, donde la experiencia es un éxito total, ¿no? Quiero hablar con el señor Juan Escabone. ¿Cuáles serían los beneficios para el ambiente y la ciudadanía de utilizar los vehículos híbridos?
En primer lugar, las emisiones de gases, que se reducen considerablemente porque en los momentos que está funcionando el sistema eléctrico no hay combustión. Al no haber combustión, por supuesto que no tenemos tanta contaminación, pero no termina ahí el tema. ¿Sí? También termina en el consumo de aceite. Los autos usan menos aceite en el tiempo de vida que tiene el vehículo. El motor dura mucho más que un motor convencional. ¿Por qué? Porque cuando está funcionando en eléctrico, ese motor no está teniendo desgaste. Entonces, hay un ahorro ahí en muchos recursos. El combustible, por otro lado, al utilizar menos combustible, se reduce el consumo, la importación, se ahorran divisas, o sea, se genera una serie de factores que no es solamente la economía para el conductor del taxi. Si yo adquiero un vehículo híbrido, ¿en qué lugar, en qué taller puedo llevar para el apoyo técnico? La empresa también se carga de... Sí, casualmente Sahar tuvo como idea en esta nueva etapa que estamos viviendo, Global Visión 2015, que fue el año pasado que hicimos estas gestiones. Nosotros venimos no solamente a vender un auto, sino también a traer el kit completo con profesionales paraguayos capacitados. Hoy en día tenemos convenio con 2 talleres especializados que están dando la asistencia técnica que se necesita para poder maniobrar estos vehículos, ¿no? Y vamos a seguir implementando esto. Estos son los proyectos que ustedes tienen, claro, Carlos, nosotros, a futuro en Paraguay. Sí, ya se implementó el tema de la asistencia técnica y vamos a seguir en esa línea conforme vayamos implementando más unidades aquí en Asunción. No solamente el servicio técnico, también viene el kit de repuestos, que es esencial también para estas máquinas. Estos vehículos vienen también con un kit de repuestos del cual nosotros lo proveemos. Entonces el profesional taxista o el ciudadano común que quiera adquirir estas unidades no está desprotegido porque tiene todas las herramientas para poder utilizar su vehículo en las mejores condiciones. Y el acompañamiento también de la empresa. Sí, el acompañamiento de la empresa. Sahar se instaló aquí. Esperemos seguir por mucho tiempo más. Yo quiero hacer un paréntesis. Es toda una novedad para Asunción. Le digo yo que salí por las calles y ya me crucé con uno de los vehículos híbridos, sí. Taxi. Sí. Es toda una novedad para la gente y sobre todo para este beneficio que tiene la ciudadanía con el humor. Sí, y sobre todo, Tania, perdóname que te diga, déjame acotar algo. Yo tengo que agradecer al presidente de la Asociación de Taxistas, al señor Aristides Morales, porque desde que nos entrevistamos por primera vez, él tuvo una visión muy interesante a futuro, ¿no? Es una persona totalmente abierta a escuchar y yo le agradezco. Adquisición propia fue de la asociación. Sí, el gran esfuerzo que ellos también han hecho, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo grande para ellos, pero yo creo que representa a todos la asociación, por algo es el presidente de la asociación, y le agradezco la visión que tuvo. O sea, compaginamos mucho en ese tema. Él estaba muy preocupado por el ambiente, porque tener mejor calidad, porque el ciudadano de Asunción tenga calidad en el servicio. Entonces, creo que empezó compaginando bien y ahora es una bonita experiencia y esperemos que siga así. Y sobre todo por el tráfico, don Carlos, que hay en nuestra capital, y tengo entendido que el vehículo, una vez que usted está en el semáforo, al frenar se apaga el motor de combustible. Sí. Y solo una vez que uno pisa el acelerador vuelve a encender. Exacto. O sea, está todo el ahorro el auto tiene un sistema sensorial que tú no necesitas programar el auto programa por vos. O sea, cada vez que es innecesario el uso del motor de gasolina convencional, el auto para o cambia. Entonces, eso es una ventaja. Claro, ese es un ahorro tremendo. ¿Cuál sería el costo de un vehículo híbrido? Hoy en día, el costo de un vehículo híbrido está bordeando entre los 11 y los 13.000 dólares de acuerdo a los equipamientos que pueda pedir el ciudadano común, ¿no? Y podemos, hay vehículos que obviamente vienen con una serie de equipamientos especiales que un cliente pide, pero también hay vehículos que, no quiero decir con esto que hay vehículos que vienen sin equipo, sino que hay condicionamientos especiales que algunos clientes piden y solicitan y se los damos, ¿no?
pero la media de estos vehículos está entre 11 y 13 mil dólares. ¿No? Ya más o Y yo menos. creo que es un precio bastante asequible al ciudadano promedio que quiera hacerse con estos vehículos. Quizás en un comparativo, en un nivel de adquisición, digan es un poco caro, está encarecido el precio, pero eso compensa porque cuando tú lo usas y el ahorro que vas a tener, rápidamente estás recuperando la inversión en ese sentido, ¿no? Saar Corporation va a seguir entonces instalado en el país y Sí. solamente ahora mismo tienen la marca Toyota Prius. Sí, hoy en día estamos trabajando mucho con el sistema hybrid, que es un lema, es una consigna de la empresa en cuanto a Global Visión 2016, que es nuestro lema este año. Y esperemos que sigamos en esa misma ruta, pero Sajar también no es una empresa netamente dedicada a autos, tenemos lo que es los repuestos, tenemos otros intereses corporativos también. Entonces, en verdad tenemos muchos tipos de intereses en diferentes países donde nos instalamos, ¿no? Y bueno, hoy en día a Sajar se le conoce por este tipo de vehículo que estamos trayendo. Y hoy Paraguay es el primer Sí. país en la región en tener Sí. taxis con tecnología híbrida. Le doy las gracias al señor Carlos Aragaki, presidente de Saar Corporation, y al señor José Gastón Escabone. Vamos a seguir seguro próximamente con otras entrevistas y novedades de la empresa.